El radar capta lo que pasa y lo que viene. El radar capta lo que pasa y lo que viene. Dirige Darío Fernando Patiño. Conduce Jorge Alfredo Vargas. Aquí estamos, un saludo muy especial para nuestros televidentes dentro y fuera de Colombia que nos siguen a través de Caracol Internacional y de nuestra página de internet www.caracoltv.com. Hoy con un programa especial de homenaje al Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, con entrevistas en 3 momentos de su vida y frente a 3 periodistas de Radar. ¿De dónde nacen las novelas de Vargas Llosa? ¿Cómo es el método de su prolífico trabajo? ¿Cuál fue la razón de su distanciamiento de García Márquez? ¿Habría un reencuentro? ¿Por qué pasó de la izquierda a la derecha? ¿Cuál es la amenaza para la democracia en América Latina? Las respuestas en 3 entrevistas a lo largo de 12 años con 3 periodistas del Radar: Darío Arizmendi, Darío Fernando Patiño y María Emma Mejía. Homenaje al Nobel de Literatura. El Radar ya está encendido. Mario Vargas Llosa es todo un profesional del oficio de escribir. Miles de personas en todo el mundo se dedican a estudiar esa capacidad inmensa de producir novelas, ensayos, crónicas, artículos y obras de teatro. Su obra es gigantesca y por eso siempre los periodistas viven tratando de descubrir sus claves. Él responde a las preguntas, pero no revela todos sus secretos. En 3 momentos de su prolífica carrera, Darío Arizmendi en los años 90, Darío Fernando Patiño en el 2003 y María Emma Mejía en el 2009, lo entrevistaron para el canal Caracol y buscaron el origen de sus obras. Siempre los atendió amable y cordial, salvo cuando le preguntaban por esa gran incógnita, esa leyenda, su pelea con Gabriel García Márquez. ¿De dónde nacen sus obras? Son personajes que ustedes se inventan sobre la marcha. Desde luego han tenido mucho que ver con su vida misma. Mire, el punto de partida de todas mis novelas ha sido siempre alguna experiencia personal, ¿no? Algo que me ha ocurrido, algo que he leído, algo que he oído, una experiencia que deja una huella en la memoria y que luego con el paso del tiempo pues se va convirtiendo en el punto de partida de todo un fantaseo. Es un proceso al principio impremeditado. Cuando comienzo realmente a escribir han pasado a veces muchos meses y algunas veces años en los que he estado dándole vueltas de una manera recurrente a una cierta idea. Cuando me siento a escribir, en realidad ya he tomado notas, ya he hecho un pequeño esbozo de historia, pero el punto de arranque es siempre una experiencia personal. Cuando empieza, ¿sabe cómo va a terminar? No, nunca. Tengo una idea vaga y que va concretándose a medida que avanzo y descubro la historia. ¿Y los nombres de sus personajes? Algunos vienen con su nombre puesto, esos son los personajes que uno ve mejor. El nombre pues define una personalidad, un físico. Otros personajes hay que buscarle el nombre y hasta que el nombre no aparece el personaje es borroso y uno siempre sabe si ese nombre es el suyo o no. ¿Hasta dónde influye en sus obras Patricia, su actual señora? Bueno, ella influye en la vida familiar, ¿eh? Hay toda una organización, diríamos, de la vida familiar que pues es muy absorbente, que exige una enorme, digamos, energía y dedicación, de la que a mí me exonera Patricia y me permite concentrarme exclusivamente en mi trabajo. Ha dicho en varias oportunidades que escribe con cierta inseguridad, sobre todo al principio, y que le cuesta mucho trabajo. Para usted escribir, ¿es un placer como acto creativo o es una tortura? Bueno, hay placeres que incorporan la tortura, ¿no es verdad? Hay placeres que resultan del esfuerzo, de la angustia y a veces del dolor, ¿eh? No quiero exagerar, hacer truculencias, pero el trabajo creativo no es un trabajo fácil, no siempre es un trabajo fácil. Hay algunos casos excepcionales de escritores, de artistas dotados de una facilidad fuera de lo común, pero son los casos excepcionales, ¿eh? Al resto nos cuesta mucho trabajo llegar realmente a plasmar
aquella idea informe, nebulosa, que tiene que pasar por las palabras, por una organización, por unas técnicas, para convertirse en literatura. Yo tengo una inquietud y una admiración personal, es cómo es su disciplina de trabajo, cómo usted escribe tanto, viaja por todo el mundo, da clases, dicta conferencias, da entrevistas, hace artículos, hace columnas, ensayos, de todo, novelas además, investiga. ¿Cómo es el ritmo de trabajo de una persona Bueno, a mí me así? gusta trabajar, digamos, como trabajo en lo que me gusta, no tengo la sensación de una servidumbre. Es un placer, digamos, me exige un esfuerzo, me exige una disciplina, desde luego, pero en ese esfuerzo y en esa disciplina yo realizo una vocación. Es una manera de vivir que para mí resulta estimulante, exaltante. Si no pudiera hacerlo me sentiría más bien frustrado y amargado. Pero las claves, maestro, usted escribe de madrugada, escribe... Bueno, en yo las mañanas, escribo pues escribe- todo el día, yo trabajo en la mañana, trabajo en la tarde, incluso en los viajes procuro organizarme para mantener mis horarios de trabajo. La investigación son las lecturas, o sea que constantemente estoy investigando, aunque esté viajando, pero siempre me digo que debo viajar un poco menos, porque ya no mi trabajo, sino mi salud, Sí. puede empezar a resentirse con tantas subidas y bajadas de aviones. ¿Y usted lleva una vida social intensa? O... Bueno, digamos, me gustan los amigos, ¿no? Desde luego la amistad es una actividad maravillosa, exaltante, ¿no? Pero la vida social es para mí más una servidumbre que un placer, ¿no? Usted definitivamente a Perú, a pesar de no vivir allá hace tantísimos años, le tiene una fascinación y es buena parte de la inspiración de sus Pues novelas. sí, muchas de mis experiencias básicas son peruanas. Yo paso de todas maneras 3, 4 meses al año en Perú, o sea que no he cortado nunca la vinculación, ¿no? Aunque el resto del año pues vivo sobre todo en Europa. Pero yo creo que las experiencias de juventud, las experiencias de infancia son la materia prima de un escritor. Y la historia, precisamente, muchas de sus novelas, dijéramos, tienen base histórica. Sí, es verdad. Sí. ¿Por un gusto personal o...? Bueno, siempre me gustó mucho la historia y además yo creo que la historia latinoamericana es de una riqueza tal que cualquier novelista pues se siente tentado de ir a buscar ahí materiales para la fantasía, ¿no? ¿Para qué le sirve la literatura al ser humano? Para combatir la adversidad, la literatura es una manera de vivir aquello que la vida real no nos permite vivir. La literatura es ese mundo paralelo, ese mundo donde somos o mejores o peores de lo que somos en la realidad y además salimos de nuestra propia condición y vivimos otras aventuras, nos desplazamos en el espacio, en el tiempo, gozamos o sufrimos más de lo que la vida real nos permite, y de esta manera vamos aumentando nuestras vidas, añadiéndoles una dimensión imaginaria, algo que de alguna manera nos va desagraviando de esa permanente frustración que tiene el ser humano, dotado de deseos y de fantasías que le exigen vivir mucho más aquello de lo que realmente puede vivir en la vida real, ¿no? De no haber sido escritor, ¿a qué se hubiera dedicado Mario Vargas Llosa? ¿Lo ha pensado? Pues yo creo que soy escritor porque lo que me hubiera gustado ser en la vida es un gran aventurero, tener una vida llena de aventuras, que rompiera los límites, que conociera aquello que una vida normal no llega jamás a conocer. Creo que la literatura fue una manera indirecta y, bueno, vicaria de vivir la aventura. Usted no coincide la vida sin literatura, ¿no? Incluso dice que sin literatura no existiría ni siquiera el erotismo. Yo creo que el erotismo es una manifestación de civilización. El erotismo surge cuando una cultura ha llegado a un elevado nivel de elaboración y entonces el acto del amor se convierte también en un acto creativo y artístico en el que se rodea de rituales, de una mise en scène, de una teatralidad. Gracias a las imágenes y a las formas,
que proceden del arte y de la literatura. O sea que sí creo que el arte y la literatura están íntimamente ligados al erotismo. Cuando el amor es creación, elaboración, forma, teatro, ritual, es cuando la literatura y el arte han pasado a formar parte de la vida cotidiana de las gentes, ¿no? Y decía usted que estaba dispuesto a abuchear a Bill Gates si hubiera estado presente cuando dijo que iba a hacer todo lo posible por erradicar el papel. Efectivamente. Bueno, porque yo no creo que los libros en computadora sean lo mismo que los libros en el papel. Digamos, en una pantalla yo leo, y lo hago con frecuencia, lecturas informativas, lecturas que son de consulta, pero lecturas de placer, leer poemas, leer novelas. Yo no puedo hacerlo en una computadora y creo que de hecho no es lo mismo, que en una computadora el medio hace el fondo. Se puede hacer una literatura de computadora, pero yo creo que es una literatura que sería literatura ya solo de nombre. Sería una literatura que sería mucho más informativa, inmediatista, perecedera, efímera, como es en gran parte la literatura de mera información, ¿no? ¿Usted no se acostaría pues con una computadora? No me acostaría con una computadora, ciertamente no. No veo cuál sería el placer de acostarse con una computadora, ¿no? Usted es muy polifacético, por supuesto, y lo conocemos como gran escritor, novelista, cuentista, ensayista, sobre todo. Muy importante, esto del teatro... inclusive de actor, tengo entendido que usted en muchas ocasiones ha actuado. Al pie del Támesis, ¿qué es lo que vamos a ver hoy en Bueno, es Bogotá? una obra de teatro en un acto que escribí por una anécdota que me contó Guillermo Cabrera Infante, hace ya de esto muchos años en Londres. Nosotros habíamos conocido en los años 60 a un poeta venezolano que era muy simpático, joven, que se llamaba Esdras Parra. Y me contó Guillermo que lo había llamado después de mucho tiempo y había ido a visitarlo a su departamento en Londres. Y cuando llegó, pues se llevó una gran sorpresa porque el Esdras Parra que apareció no era el joven que él conocía, sino una señora. Se había operado, se había convertido en una mujer y funcionaba, digamos, vivía ya muchos años como mujer. Y entonces, esta anécdota a mí me dio la idea que es la base de la obra. El encuentro de dos amigos en Londres, dos peruanos, que muchos años después se encuentran en Londres y uno de ellos ha cambiado de nombre, ha cambiado de sexo, ha cambiado de país, y este encuentro provoca una especie de catarsis mutua en la que muchos fantasmas del pasado aparecen. Y ya no te cuento más para que vean la obra. Para que la podamos ver, Don Mario Vargas Llosa, en su ruptura y distanciamiento de Gabriel García Márquez, ¿hubo factores ideológicos, políticos, de concepción de la sociedad o razones personales? Hubo razones personales. Yo tengo amigos que piensan de manera muy distinta a como pienso yo, y ese no es un factor que deba intervenir en la amistad. La historia de un deicidio, este libro que usted escribió, un ensayo, quizás el más serio y el más completo que se haya publicado. Bueno, el más sobre completo García no, Márquez. porque salió ya hace muchos años. Claro, muy centrado en Desde 100 años de entonces, soledad. García Márquez ha publicado muchos Pero otros libros, a de un tal amigo manera que es mío, ya muy incompleto. Escritor, esto le costó 400 y pico de dólares, más de 400.000 pesos. Se dice que es que usted no ha querido autorizar más reediciones. No he querido reeditarlo, efectivamente, porque es un libro obsoleto, es un libro que tendría yo que actualizar, añadiéndole muchos capítulos. No tengo interés en trabajar ahora ese tema, a dedicar pues 2 o 3 años para actualizarlo. Pero su opinión, la que está vertida ahí, lo que tiene que ver con 100 años de soledad, ¿la mantiene? La mantengo, quizá la matizaría un poco si la leyera de nuevo, no la recuerdo con toda exactitud, pero mi respeto por la obra literaria de García Márquez sigue siendo muy grande. Mi admiración por él como artista, como creador, se mantiene absolutamente desde las primeras cosas que leí de él, y en eso, por supuesto, mi imagen de García Márquez no ha variado, ¿no? ¿Alguna vez existiría una posibilidad de un reencuentro con García Márquez, de una reconciliación? Mire, esas cosas no se planifican, esas cosas ocurren o no ocurren. Creo que cualquier anticipación a ese respecto sería inútil, ¿no? Es un tema corto del que
¿Usted prefiere no hablar mucho, maestro? Bueno, mire, no veo la razón. Mis opiniones sobre García Márquez, literarias, políticas, son conocidas hasta el cansancio, hasta la saciedad. No veo realmente la razón para repetirlas una y otra vez. Creo que esa es una curiosidad gratuita, más bien un poco malsana. Me parece que es un tema que lo prudente y lo elegante sería evitarlo. La política siempre fue la actividad paralela de Mario Vargas Llosa. Claro simpatizante de la izquierda en los años de la Revolución Cubana, pasó al otro lado del espectro y aspiró sin éxito a la presidencia del Perú. Ha sido siempre un analista político muy controvertido y ha sostenido polémicas públicas con gobernantes como Hugo Chávez y Fujimori y con colegas suyos partidarios de Cuba. Siempre que viene a nuestro país habla sobre la situación del continente y nos sorprende con su conocimiento de lo que ocurría en Colombia. Así habló en distintos momentos sobre estos temas. En la primera etapa de su vida, pues simpatizó, se comprometió con la izquierda, incluso se decía que era marxista, simpatizaba también con el régimen de Fidel Castro. ¿Cómo se entiende ese viraje de 180 grados? Mire, a fines de los años 50, la situación en América Latina era una situación pavorosa, de dictaduras militares, en las que la alternativa única para la brutalidad de la dictadura militar, de la miseria tremenda que había en América Latina, parecía ser el socialismo. En sus comienzos la Revolución Cubana parecía encarnar exactamente esta alternativa. Esa fue la razón por la que yo, como muchísimos latinoamericanos de mi generación, vimos con tanta ilusión y entusiasmo la Revolución Cubana. Ahora, a partir de los años 60, cada vez hubo más elementos de juicio para comprobar que esa era una ilusión, que la Revolución Cubana y el socialismo en general, al mismo tiempo que resolvían ciertos problemas, traían a los pueblos que habían elegido el socialismo espantosas injusticias, la brutalidad policial, la falta absoluta de libertad de crítica, unos regímenes monolíticos que además eran totalmente incapaces de crear riqueza, elevar los niveles de vida de la población. Entonces, a partir de mediados de los años 60 más o menos, y no solo después de conocer Cuba desde adentro, sino de haber visitado también países socialistas y descubrir la verdadera cara del socialismo real, pues como muchos intelectuales fui evolucionando hacia los valores democráticos. ¿Una posición de derecha? Yo soy una persona que defiende la democracia, que defiende la versión liberal de la democracia, que significa democracia política y libertad en economía. Pues eso en muchos casos efectivamente está encarnado por partidos de derecha, pero en otros casos está encarnado por partidos que eran de izquierda y que hoy día defienden exactamente esas posiciones. Modelo neoliberal. No, liberal. Habla usted de peligros para la democracia en América Latina, pero pues están dando unas muestras interesantes de ascensos de izquierdas al poder, Chile, Brasil, de este proceso que se vivió en Bolivia. Si no hay dictaduras ahora, ¿cuáles son las amenazas para la democracia en América Latina? Bueno, una democracia puede desplomarse por acción de un golpe de Estado violento o puede deteriorarse internamente, pueden debilitarse sus bases y corromperse internamente. Hay unos rebrotes populistas que son inquietantes, no han destruido la democracia, pero sí la han puesto a jaque. Eso se ha visto en Ecuador, se ha visto en Bolivia últimamente y se vive de una manera mucho más grave, por supuesto, en Venezuela. Así que, digamos, alertar contra los peligros del populismo, recordar los estragos que ha causado el populismo en la historia de América Latina y reafirmar la necesidad de que nosotros resolvamos nuestros problemas dentro de la coexistencia, dentro de la paz y rechacemos la violencia en todas sus formas, me parece siempre muy necesario y oportuno. Usted mismo va a visitar Caracas dentro de esa iniciativa de defensa de la democracia. ¿Cree que está amenazada la democracia en algunos lugares de América Latina? Por eso que usted habla de ese populismo. Yo creo que sí, creo que hay países donde el populismo está erosionando las instituciones democráticas, porque hay gobiernos que pueden tener un origen legítimo, es decir, haber resultado de elecciones libres, pero desde el poder pueden deteriorar las instituciones, pueden recortar, por ejemplo, la libertad de expresión, el derecho de crítica.
Y la democracia puede también destruirse internamente. Es sorprendente porque precisamente ahora que estamos en el tema de la reinserción probablemente de Cuba, o en fin, o por lo menos de levantar las sanciones a Cuba en la OEA, pues surgen regímenes que parecieran similarse a lo que pudo haber sido un marxismo, leninismo de otras épocas. Pero quería preguntarle, ¿se ha comparado aquí en Colombia muchas veces a Fujimori con el presidente Uribe por su deseo de postergarse en el poder, en fin? Yo creo que es una gran injusticia hacer esa comparación. El señor Fujimori fue un dictador. Él subió en elecciones, digamos, legítimas, pero a los 2 años dio un golpe de Estado, utilizando el ejército, sacando los tanques, cerrando el Congreso, echando a todos los jueces. Se convirtió en el típico dictador latinoamericano y ese no es el caso del presidente Uribe. Creo que él ha respetado la democracia, él ha respetado las instituciones democráticas. Espero que no se presente por tercera vez, creo que sería una lástima, que afearía una gestión magnífica que ha hecho. No se puede subir con unas reglas de juego y cambiarlas en el poder, porque eso deteriora las instituciones. Yo creo que él debe dejar el paso. Creo que en Colombia hay magníficos sucesores del presidente Uribe. Este homenaje del radar y del periodismo colombiano al maestro Mario Vargas Llosa regresa dentro de unos minutos. Usted está en las coordenadas correctas. Usted está viendo el radar. Estamos en el radar. Y para cerrar, esta frase que cae como anillo al dedo, del mismo Mario Vargas Llosa. Solo un idiota puede ser totalmente feliz. Bueno, y aunque él no estaba pendiente hace muchos años de este premio, hoy la felicidad golpea su puerta, la puerta del más importante escritor de Perú en toda su historia. Recuerden que pueden ver las entrevistas en www.caracoltv.com. Nos vemos el lunes, porque mañana el turno es para José Gabriel. Que descansen, chao.